¿Todo bien? Muy bien. Entonces, vámonos pues continúa viendo la presentación, ¿verdad? Para la cuestión de la teoría. ¿Qué les parece adecuado? ¿Vale? Muy bien. Creo que aquí nos habíamos quedado, ¿no? En el procedimiento ayer vimos esta parte que es la que estábamos platicando hace un momento, ¿verdad? De dónde se obtiene la información. Siempre, jóvenes, en cualquier discrepancia fiscal, el fisco se tiene que decir de dónde se obtuvo la información, ¿verdad? De dónde se obtuvo la información correspondiente. ¿De acuerdo? Y entonces, pues ahí señalará la base de datos, la información de un tercero o la autoridad que proporcionó los datos. Bueno, el procedimiento para una discrepancia fiscal. Primero, notificar al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas, la información que se utilizó para conocerlas y el medio por el cual se obtuvo la discrepancia fiscal. Aquí ya hemos hablado de varios casos, ¿verdad?, en los cuales se discrepó discrepancia fiscal. Pero pensamos, por ejemplo, el que habíamos visto de las tarjetas de crédito, ¿no? Que obviamente pues ni siquiera estaba dado de alta, pero usaba la tarjeta de crédito. Entonces, todo lo que detecten en la tarjeta de crédito, jóvenes, como gasto, pues se lo considera. Entonces, suman todos los estados de cuenta del año y dicen, mire, usted en el año tuvo erogaciones por 400,000 pesos, que fue lo que usted se gastó de la tarjeta de crédito. Y determinan con eso un crédito fiscal, ¿verdad? Un crédito fiscal por los 400,000, ¿verdad? Lo multiplican habitualmente por el 30% o en caso la tabla. Y entonces dirían, pues 100,000 pesos, ¿verdad? Aplicando la tabla es lo que tiene que pagar de ISR. Pues te notifican, obtuvimos la información de la tarjeta de crédito. ¿Quién proporcionó la información? ¿Quién cree que proporciona la información de las tarjetas de crédito? El banco. El banco, ¿verdad? Le avisa al SAT, oye, fíjate que aquí tenemos un contribuyente que anda gastando y que resulta que pues no tienen ningún ingreso. Y entonces ellos amablemente le avisan al SAT, ¿verdad? Que eso está pasando y obviamente, pues el SAT procede a cobrar el impuesto correspondiente, ¿verdad? El impuesto correspondiente. Entonces, como en este caso, la persona que se gastó 400,000 pesos de la tarjeta de crédito, ¿sí? Y no los pudo aclarar, pues inmediatamente le determinan un crédito. Pensar, fueron 100,000 pesos, ¿de acuerdo? Se notifica por oficio el referente de la fracción anterior al contribuyente, contará con un plazo de 20 días para informar por escrito a las autoridades fiscales contadas a partir de la fecha en que dio origen, la fuente o procedencia de los recursos con las que efectuó las erogaciones detectadas y ofrecerá las pruebas que estime idóneas para acreditar el recurso, ¿sí? Y obviamente, pues las autoridades fiscales podrán por una sola vez requerir información adicional al contribuyente, la que deberá proporcionarse en los términos del artículo 53C del Código Fiscal. Entonces, te dan 20 días, llegan y te dicen, bueno, pues aquí está, y proponga usted cuáles son las evidencias con las que va a usted a desvirtuar el dinero. Por ejemplo, una persona, esta que estábamos diciendo, que se gastó 400,000, dice, oiga, pues es que es lo que aporta a mi esposo, por ejemplo, es una ama de casa y su esposo pues le da dinero. Un esposo bondadoso, entonces pues le dio los 400,000 y ella se los gastaba a través de la tarjeta de crédito. Si se puede corroborar esta información, ¿qué tendría que aportar? Pues muy probablemente la declaración anual en este caso del sujeto, en este caso del esposo, obviamente, y obviamente pues también las fuentes de ingresos que tiene el esposo para poder hacerle estas aportaciones, ¿verdad? Si el fisco se queda con dudas, tendrá, otra vez podrá solicitarle más información hasta por 10 días. O sea, ya en la primera son 20 días, después ya son solamente 10 días. Y en los 20 días tienes que juntar tanto la información como las pruebas que avalen que efectivamente pues no es una discrepancia fiscal, o sea que tú tienes comprobación de ello. ¿Sí? En la segunda requerimiento ya nada más te dan 10 días para entregar la información, ¿de acuerdo? Y luego, la fracción 3, acreditar la discrepancia, esta se presumirá ingreso grabado y se formulará liquidación respectiva, considerando como ingreso omitido el monto de las erogaciones no aclaradas, aplicándose la tarifa del 152 de la ley al resultado sí obtenido. Entonces, obviamente, pues si tú no puedes acreditar las discrepancias o a juicio del fisco no es acreditable tu discrepancia fiscal, se considerará ingreso y tendrás que pagar el impuesto correspondiente
por la obligación omitida. O bien, si tus pruebas no fueron lo suficientemente adecuadas o idóneas para efectos de este apartado, pues inmediatamente se procederá a la liquidación del crédito fiscal, ¿de acuerdo? Entonces son los 3 pasos, ¿verdad? Notificación, luego las pruebas que tú puedes aportar y la liquidación, en la cual pues, ya se te obliga a que tengas que pagar impuestos sobre la renta, ¿verdad? Impuestos sobre la renta, ¿de acuerdo? Entonces, pues este es el procedimiento a seguir para el caso de la discrepancia fiscal. Tener mucho cuidado. Esta es una figura muy peligrosa en materia fiscal. Es mejor no caer aquí, ¿verdad? Pero pues si ya caíste en este asunto de la discrepancia fiscal, pues obviamente sí a tener cuidado de que pues no vayas a tener un problema fiscal o legal importante, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas en cuanto a la discrepancia, chicos? Profe, en el segundo punto mencionó que, por ejemplo, o sea, llega después del notificado, el contribuyente tiene 20 días para informar y todo. Entonces, ya que el contribuyente da las pruebas y todo, si no, es que dijo algo de 10 días más, pero no me acuerdo, o sea, dijo que si, como que volvían a requerirlo. Sí, sí. Así es. Si el fisco se quedara con dudas en cuanto a la documentación que tú entregaste, te va a otorgar otro plazo de 10 días en los términos del 53 del código. Y entonces ya nada más van a ser 10 días para, por ejemplo, tú dices, oye, pues voy a agregar, en el caso que le señalaba, ¿no? De la persona que había tenido gastos en exceso de la tarjeta de crédito, aporta, por ejemplo, los estados de cuenta de su esposo y dice, pues él es el que me daba dinero para gastar de mi tarjeta de crédito. Y entonces el fisco le puede decir, sí, pero sabes que yo necesito que me entregues la declaración de impuestos de la persona o los recibos de nómina para yo poder, pues, dar por válido tu dicho de que él tiene la capacidad económica, ¿no? Porque dice, oye, mi esposo era el que me daba y resulta que el esposo tiene un sueldo por 70,000 pesos, pues dice, pues aún así no cuadra, ¿no? Porque si tú te gastaste 400,000 y el esposo gana 70,000, pues hay una diferencia, ¿sí o no? Sí. Y entonces, pues obviamente es una consideración que se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Por eso el fisco le puede pedir pruebas adicionales, ¿verdad? Al contribuyente, como en este caso, ya le entregaste los estados de cuenta de tu esposo, ahora dice, ahora dame la declaración anual y los pagos provisionales de tu esposo para saber que efectivamente cuenta con los ingresos necesarios para proporcionarte recursos. Y recuerden que las transferencias entre cónyuges pues están permitidas por la ley, ¿verdad? Sí recuerdan eso, ¿no? Sí lo vimos en el artículo, por ejemplo. Entre cónyuges, ascendientes y descendientes. En línea recta, eso lo vimos el día de ayer. Entonces, por eso te puede pedir información adicional. Si te pide información adicional, tendrás 10 días para proporcionarla. En el caso, pues, de la declaración anual y los pagos provisionales, pues tendrás 10 días. Y lo haces habitualmente, ya casi todos estos procedimientos los hacemos a través del buzón tributario. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si con eso quedó claro, compañera. Sí, profe, gracias. Profesor, Sí, dígame. ¿cuánto tiempo se puede dar? O sea, ¿se dan los 20 días y luego se puede dar otro escrito donde le dé más y más? No. Para el procedimiento nada más son 20 días. El fisco, de hecho, el fisco se toma luego el tiempo que le da su gana, la verdad. O sea, tú le das la documentación en 20 días, o sea, tú sí solo tienes 20 días, ¿eh? Y ha usado porque luego los contribuyentes, a mí me ha pasado, ¿verdad? Llega, oiga, fíjese que hace 2 meses me llegó esta cartita y dices, esta cartita, le digo, pues aquí está diciendo que debes impuestos, que tienes que presentar la documentación. Pues si te lo trajo de hace 2 meses, ¿qué le pasó a los 20 días? Pues ya se fueron, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que 20 días es como un mes. Pues son días hábiles, obviamente. Entonces ya se pasó el plazo, ¿sí o no? Sí. Entonces ese contribuyente ya perdió el derecho de audiencia, o sea, ya no puede en este procedimiento poder presentar pruebas. Y si las presenta, seguramente se las van a rechazar porque dice, oiga, pues ¿cómo? Es que si usted vio que tenía un crédito fiscal, ¿por qué no me lo trajo de inmediato para yo aportar, o sea, buscar las pruebas y aportarlas, ¿no? Pero así les pasa luego a algunos contribuyentes que son bien despistados y o todo les vale,
Y dice, que acá usted lo puede solucionar, ¿verdad? Y le digo, pues claro que no, le digo, porque pues, hay un procedimiento establecido. Tú si todo lo tienes 20 días, y después de 20 días, y uno entrega la información el día 21, te van a decir, ¿sabe qué, señor? Ya se le pasó el plazo. Entonces, se brincan el paso 2 y se van directo al paso 3, y dice, pues ya quedó acreditada la discrepancia, ya no se le pueden tomar en cuenta ninguna prueba, ¿sí? Entonces, los plazos son así, están muy claros en la ley. Pero cuando tú entregas los documentos, técnicamente el fisco tiene 45 días para emitir una resolución. La resolución puede ser, pues, que se considere que se acredita la discrepancia o bien que tus pruebas son idóneas y se cancela el crédito fiscal. Entonces ahí se da por terminado el procedimiento. Hay esas dos opciones. O que se acredite parcialmente la discrepancia, o sea, como en el caso que les decía, ok, tú te gastaste 400,000, dices, mi esposo me dio, pero nada más tenía 70,000, dices, pues te tomo 70,000, ¿verdad? Considerando que él te hubiera dado todo su dinero, ¿verdad? Pero aún te quedan 330,000, entonces te vamos a emitir un crédito fiscal no por 400,000, sino solamente por 330,000. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Porque no pudiste acreditar fehacientemente, ¿verdad?, que había los recursos necesarios para esa discrepancia fiscal. Recuerden que aquí pues es porque andas gastando más de lo que ingresas, ¿de acuerdo? Entonces tener cuidado con la discrepancia fiscal. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Pues si les parece, pasamos al artículo 92 de la ley que habla sobre la copropiedad, la sociedad conyugal y las sucesiones. ¿Alguien ha oído hablar de alguno de estos tres conceptos? Son tres conceptos diferentes, ¿eh? Cada uno es independiente. Es materia civil. Ustedes ya llevaron civil, creo que en segundo semestre, ¿no? ¿O me equivoco? Digan que no saben de ninguna de esas. Sí, profesor. Sí. A ver, ¿cuál es buena? Bueno, nosotros llegamos a ver los contratos de copropiedad. Correcto. ¿Qué es la copropiedad? ¿Perdón? ¿Qué es una copropiedad? Cuando dos individuos poseen el derecho de una propiedad. De un bien, ¿verdad? Un Así bien. es, efectivamente, esa es la copropiedad, ¿verdad? Cuando dos individuos poseen una parte alícuota de un bien, ¿verdad? Y obviamente, pues, que no puede ser dividido, o sea, no está dividido correctamente, entonces por eso es una parte alícuota, ¿verdad? Entonces, ese es uno, ¿verdad? ¿De sociedad conyugal no le suena? Sería, por ejemplo, cuando dos personas se casan, hay bienes Ujú. mancomunados o bienes separados. Correcto, y la sociedad conyugal o bienes mancomunados es uno de los regímenes matrimoniales, ¿verdad? Obviamente, entonces, pues, tiene efectos fiscales. ¿Y Y el así tercero le suena? funcionaría, el matrimonio funcionaría como sociedad, ¿no? Ya que es como la unión de Sí, dos. sí, sí, es dos cónyuges y obviamente, pues, lo habitual en la sociedad conyugal es que los bienes se repartan al 50%, ¿sí? 50% del valor de los bienes, ¿de acuerdo? Eso es lo habitual. Ahorita vamos a ver que hay un concepto, pues son las capitulaciones matrimoniales en las cuales se pueden establecer porcentajes distintos a los marcados de manera general. Y la tercera de sucesiones, ¿a alguien le suena? Pues cuando se pasa un bien a alguien más, ya sea por Sí. fallecimiento o puede ser por donación, no sé si donación cabe. No solamente por fallecimiento. Las sucesiones habla fundamentalmente en el caso de la muerte de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, como ven, pues son cosas que pasan a las personas físicas en lo general, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar a ver, obviamente, los efectos fiscales. Sí, esta introducción eran los efectos civiles, ¿verdad? Vamos a ver los efectos fiscales. Primeramente, comenzamos con el contrato, ¿verdad? Cuando los ingresos de las personas físicas deben de bienes en copropiedad, ¿sí?, deberá designarse uno de los copropietarios como representante común, el cual llevará los libros, expedirá los comprobantes fiscales y recabará la documentación que determine las disposiciones fiscales, así como cumplir con la obligación de retenciones de impuestos, ¿verdad?
Cuando dos o más contribuyentes sean copropietarios de una negociación, estarán a lo dispuesto en el 108 de la ley del apartado de actividad empresarial. Y obviamente los copropietarios responderán solidariamente por el incumplimiento del representante común. Recuerden que aquí se nombra un representante común para que presente las obligaciones fiscales, ¿verdad? Bueno, la forma más común que yo he visto en la práctica para que se dé una copropiedad, jóvenes, es cuando una persona fallece. Cuando una persona fallece. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque el Código Civil del Estado de Aguascalientes y en términos generales la mayoría de los códigos civiles establecen que los bienes de la persona que falleció se repartan a partes iguales, ¿sí? A partes proporcionales. Y entonces, por ejemplo, si le sobreviven la esposa y 2 hijos, entonces los bienes se van a repartir a razón del 33.33%, ¿de acuerdo? O sea, a cada quien le va a tocar una tercera parte del valor del bien. Así, por ejemplo, si un contribuyente es dueño de un edificio y lo tiene en renta y cobra 30,000 pesos de renta, ¿cuánto le va a corresponder a cada copropietario de esta copropiedad que está incluida por 3 personas? ¿Cuánto le suena? Pues se dividirá en 3, ¿no, maestro? Así es. Y si son 30,000, ¿cuánto le correspondería? 10,000. Exactamente, ¿verdad? 10,000 pesos a cada uno de los copropietarios, ¿verdad? Inclusive, imagina que es un edificio de 3 pisos. Piso 1, piso 2, piso 3. ¿Sí? Y tú dices, entonces cada uno es dueño de un piso. No, 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 no. O sea, la copropiedad, tú eres dueño de una parte proporcional del bien. No está dividida. Mientras no se pongan de acuerdo los copropietarios en dividirla, pues la propiedad es dueño, los 3 son dueños de todo, ¿verdad? De todo el edificio. De una parte equivalente al 33.33%, ¿verdad? Obvio, luego se pueden ya, si alguien no de ellos quisiera a lo mejor vender la propiedad, decir, oye, pues fíjate que vamos a dividir esta propiedad y vamos a agarrar un piso cada quien, pues al total son 3 pisos. Bueno, puede ser, ¿verdad? Si hay un acuerdo de los copropietarios, pues no hay ningún problema. Pero mientras no se dé ese acuerdo de la copropiedad, pues todos son dueños de una parte proporcional, ¿de acuerdo? Entonces, nombras al representante común y este es el que paga los impuestos y lleva los libros. Es importante, jóvenes, que se nombre a un representante común que sea el más decente, ¿verdad? Si es como en este caso, la familia, pues habitualmente ya vas conociendo cuál es el más tranza de los hermanos, ¿no? A ese no lo vas a nombrar porque seguramente te va a hacer tranza con la feria de los impuestos. Y obviamente, pues el representante común es el que recibe el dinero, ¿sí? Él se supone que lo reparte a todos los copropietarios, pero si pones al más tranza, pues a lo mejor va a transar a todos, ¿no? Entonces, pues habitualmente poner al más decente y dices, oye, es que mi mamá como que es la más decente de todos. Bueno, puede ser, ¿no? Pues pones a la mamá para evitar problemas. ¿Por qué? Pues porque dice abajo, ahora el tercer párrafo, que los copropietarios responden solidariamente. Y habitualmente todo solidariamente es que a cualquiera de los 3 les pueden cobrar los impuestos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, sí es importante que el copropietario que nombres, pues debe hacer, obviamente, uno que tenga, pues, la mayor nivel de decencia. Y digo, además los conoces, ¿no? Pues que son tus hermanos, ¿no? Entonces, pues tú ya sabes, sí, no, este sí se ve que es medio larguero, ¿no? A ese mejor no lo pongas de representante común porque te va a transar y obviamente, pues probablemente hasta vas a quedar en problemas de carácter fiscal, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues no es recomendable ponerlo. Sí, dígame. Perdón por interrumpirlo. No, Mencionó que había algún número de copropietarios o pueden ser varios. no, pueden ser hasta infinito, el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear. La verdad es que no hay un límite establecido por la ley para efectos de la copropiedad. Pero claro, les digo, la forma más común de que se forman las copropiedades, pues es por la herencia. Y por la herencia, pues habitualmente sí hay un número finito, ¿no? Sí. Digo, yo tenía una tía que tenía 25 hijos, pero pues eso no es tan común, ¿no? En la práctica, pues no hay gente que tenga tantos hijos. Menos ya en estos momentos, ¿no? En aquellos tiempos de cuando mi tía pues aventó sus 25 hijos, pues puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí hubiera esa posibilidad de que tú pudieras tirar 20. Y además es cierto, no es que es mentira, sí es verdad, sí existe. Además yo les preguntaba, oigan, ¿y cómo se saben los nombres de todos sus hermanos?
Y sí, era una cosa complicada, porque oye, 25, pues ya llega, te pilla mal el asunto, tantos hijos, ¿no? Y entonces, pues sí, es una cosa así como curiosita. Obviamente, si hubiera tenido muchos bienes, que no tenía tantos, la verdad, pues más bien como que el papá era el que tenía los bienes, ¿no? Imagínate que se muriera, cuando muere el papá, pues sí, todos se van a querer dividir por los bienes, ¿no? Y claro, pues si son 25 hectáreas, pues a quién le va a tocar una hectárea, ¿no? Porque pues es lo que toca en estos casos, que es allá en el rancho. Entonces, pues ahí se forma una copropiedad, y lo inicia. Pero no hay un límite establecido por la ley, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una situación. ¿Está bien todo, chicos? Bueno, luego el último párrafo habla que todo lo dispuesto en el anterior es aplicable a los miembros de la sociedad conyugal, que ya ahorita en el problema señalamos que una sociedad conyugal se forma, ¿verdad? Cuando pues unas personas, las personas físicas deciden casarse, ¿sí? Inclusive ya ven que ahora ya la ley, creo que aquí en Aguascalientes no, ¿verdad? Pero por ejemplo en la Ciudad de México, pues ya se pueden casar personas del mismo sexo, o sea, se podían casar un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Así que en Aguascalientes creo que no lo tienes que hacer a través de un juicio, pero en otros, en la Ciudad de México sí está ya estipulado en el Código Civil de la ciudad que que estos se podrían, pues que se podrían casar personas del mismo sexo. Entonces ahí pues obviamente pues se tiene que establecer el régimen matrimonial. Y recuerden que solamente hay dos regímenes matrimoniales, que ya lo señalábamos, sociedad conyugal y separación de bienes. En la sociedad conyugal, jóvenes, si no se señala el monto de la separación, se considera que los bienes se reparten al 50%. Pero hay una figura que se llama capitulaciones matrimoniales, que es un documento público que se tiene que hacer ante un notario, en el cual se establezca que va a establecer un monto diferente para la distribución de los bienes obtenidos en el matrimonio. Y entonces se va con un notario y se dice, ¿sabe qué? Aquí en esta sociedad conyugal, la señora va a ser dueña del 70% y el esposo va a ser dueño del 30%. Para que luego no digan que soy así como que qué barbaridad, que soy muy mala onda con las señoras. Pues no, puede ser eso, o sea, no hay ningún problema. Se establecen los porcentajes en los cuales se van a participar en esta sociedad conyugal. Como les digo, lo más común en la práctica es que no haya capitulaciones matrimoniales y obviamente pues el porcentaje que se toma por ley es 50-50. 50 para el marido y 50 para la esposa. Hay dos bienes que no entran a la sociedad conyugal, que son los que se hayan obtenido por herencia o donación, ¿sí? Que técnicamente hayan sido solamente para uno de los miembros de la sociedad conyugal. O sea, por ejemplo, fallece el papá de la esposa y le deja una casa, esa casa no entra a la sociedad conyugal. Se considera que es un bien que obviamente pues es fruto de una herencia y que se lo dejaron exclusivamente al cónyuge al cual se obtuvo esa herencia, ¿de acuerdo? La herencia o la donación, los bienes que se han adquirido antes del matrimonio, pues se consideran que son del consorte que los haya adquirido, y los que se deriven de los juegos de azar, ¿sí? O sea, oye, pues participo en el sorteo TEC y me gano una residencia. Bueno, pues entonces esa residencia es tuya, no es parte de la sociedad conyugal, ¿de acuerdo? Pero por lo demás, pues se forma una sociedad conyugal. Si, por ejemplo, tienen una casa en renta, ¿verdad? Pues la mitad de la renta corresponden a la esposa y la mitad corresponden al esposo bajo un esquema normal de sociedad conyugal, ¿de acuerdo? Entonces, para eso funciona la sociedad conyugal. Y es igual, se tiene que nombrar un representante común, que puede ser el esposo, puede ser la esposa, para estos efectos, ¿verdad? Y son los que pagarán los impuestos y llevarán las retenciones y el ente, ¿de acuerdo? Hay un artículo en reglamento en el cual se dice que si puede nombrarse a una persona como representante general y ya la otra persona no estaría obligada a presentar declaraciones, pero tienes que nombrar al que tiene mayores ingresos de acuerdo con las declaraciones presentadas. Bueno, pues esta es la figura de la copropiedad, que como ven la sociedad conyugal en realidad es como una copropiedad. Lo que pasa es que pues esta deriva de un contrato de matrimonio, ¿de acuerdo? Hay algunas restricciones a la sociedad conyugal, por ejemplo, no se puede rentar entre cónyuges.
¿Por qué no se pueden rentar entre cónyuges? Pues porque tú y yo somos uno mismo, ¿verdad? Como ya lo dijo la canción. Y entonces, como tú y yo somos uno mismo, pues nos podemos estar rentando bienes, ¿verdad? Entonces, yo me he encontrado luego casos ahí en la práctica, ¿verdad? De personas que luego se rentan a sí mismos y tú dices, no, pues no puedo contigo. Y lo hacen para efectos fiscales, ¿no? Decir, es que yo soy de actividad empresarial y mi negocio está aquí en mi casa, en mi terreno. Entonces dice, pues yo voy a rentarle a la actividad empresarial. Y digo, no, pues si eres tú mismo, pues no se puede, ¿verdad? No se puede hacer eso. E inclusive, aunque el bien fuera de tu esposa, pues no puede rentarte si es que estás por sociedad conyugal, porque los bienes son proporcionalmente a cada uno. Ni en la proporción, esa no es permisible el arrendamiento entre cónyuges, ¿de acuerdo? Muy bien. Sucesiones, que es la parte de cuando una persona física... Profesor, Bueno, una pregunta. dígame. ¿El representante común puede funcionar, por ejemplo, cuando dice que son negocios como representante legal? Sí, de hecho hace las veces de representante legal, así es, efectivamente. Pero Hace así las veces de como representante común y de representante legal, de la copropiedad. nombrándolo representante común, ya es como ya darle ese puesto, ¿no? De representante legal. Así es, porque en realidad, pues él es el que está registrado fiscalmente y es el que hace pagos provisionales. Entonces, pues digamos que es como un nombramiento particular para él, como representante legal para todos los efectos fiscales y comunes, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Correcto. Bien, ¿alguna otra duda respecto a este término de la copropiedad y la sociedad conyugal, chicos? No, profe. Vámonos a las sucesiones, pues, ¿verdad? El representante legal de la sucesión pagará en cada año de calendario el impuesto por cuenta de los herederos o legatarios, considerando el ingreso en forma conjunta hasta que se haya finalizado la liquidación de la sucesión. El pago efectuado se considerará como pago definitivo, salvo que los herederos y legatarios opten por acumular los ingresos correspondientes, en cuyo caso podrán acreditar la parte proporcional. Bueno, la sucesión es una figura pues un poquito curiosa, ¿verdad? En esta materia, ¿verdad? Porque pues es cuando una persona física fallece. Lo normal, obviamente, pues es que todas las personas físicas en algún momento determinado van a morir, ¿no? Y entonces, obviamente, pues sigue esta operatividad. Pero hay algunas actividades, jóvenes, en cuanto fallece la persona física, continúa el negocio. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una ferretería, ¿sí? Entonces dice, oiga, pues el don Juan, el de la ferretería, se murió, ¿verdad? Y resulta que me siguen haciendo las facturas a nombre de don Juan. ¿Se puede hacer eso? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? No, profesor. No. Pues no es cierto, sí se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Se puede hacer eso porque se abre un proceso de sucesión, ¿sí? Es un proceso de sucesión. A lo mejor el don Juan, el de la ferretería, no tenía testamento, ¿sí? No tenía testamento. Y entonces hay que seguir todo un procedimiento legal para efecto. Si aún tenía un testamento, pues más o menos el proceso, cuando hay testamento, se llevará unos 3 a 4 meses para dar por terminada la sucesión. Entonces dice, oye, pues el señor don Juan falleció el 1 de agosto de 2021 y de COVID, porque ya ve que es la de moda. Y entonces dices, qué barbaridad, qué triste, ¿verdad? Pues se abre el proceso sucesorio y se nombra a un representante legal, ¿sí? Habitualmente el representante legal, lo normal es que sea también el albacea de la sucesión, ¿de acuerdo? Entonces se nombra a este representante legal que es el que se encarga de hacer los pagos a nombre de la persona física, ¿verdad? O sea, por ejemplo, nosotros ahí en la empresa donde yo trabajo, ¿verdad? Hace como un año, más o menos, fue de los primeros, se murió un contribuyente, ¿sí? Que no es un proveedor, pues, y sigues facturándonos como si nada, y digo, dices, caray, ¿por qué? Pues porque está en el proceso sucesorio. Mientras no se termine la cuestión de la sucesión, pues la persona física puede seguir facturando de manera ordinaria en el procedimiento legal, ¿verdad? Entonces, pues obviamente sigue operando hasta que se termine la sucesión. Mientras no concluya la sucesión, pues no se puede dar por terminado esto.
Hay actividades que se dan por terminados en el momento de la muerte de la persona física. Por ejemplo, sueldos y salarios. Pues es un servicio personal, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues ahí muere la persona y ¿qué pasa? Pues se tiene que liquidar, en este caso, al trabajador, por supuesto. Y hay un procedimiento establecido en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? En el cual pues inmediatamente se le entrega. Pues ya obviamente ya no va a poder ser asalariado, ¿están de acuerdo? ¿O no? Si se murió. Pues no. No, ¿verdad? Pues Pues ya no, como va, pues, ya como, oiga, voy a mandar a mi hijo a que él se presente. Pues no, no funciona así. Esto no es así, ¿sale? Claro, el hijo puede ir a decir, oiga, me da trabajo ahora que se murió mi papá. Puede ser, y puede ser que sí le den trabajo, pero ya no se continúa. Ahí sí se tiene que liquidar a la persona que falleció de manera legal, y obviamente, pues en este caso el hijo, pues tomaría como una nueva plaza ya como trabajador normal de la empresa, sin problema. Pero, ¿verdad? En esa actividad. En actividad profesional también, al fallecer la persona física, ¿verdad? También se da por concluidas las actividades. Imagínate que eres un médico, por ejemplo, ¿no? Y dices, oye, ya se murió el médico, ¿verdad? Me tocó como un vecino mío que chocó de repente un buen día por la noche, ¿verdad? Andaba por ahí festejando y se pasó de festejo. Y chocó y se mató. Y dices, y era cardiólogo y muy bueno y toda la cosa. Pues sí, ¿verdad? Pero falleciendo la persona física, pues inmediatamente se tuvo que cerrar su consultorio médico, ¿verdad? De cardiología. ¿Normal? Pues sí. Sí, porque ¿quién va a hacer las veces de él, verdad? Pues no, ya no se podía, pues ya se había muerto. Pero ya les digo que en el caso de actividad empresarial, pues el supuesto, por ejemplo, que les señalaba de la ferretería, pues la ferretería puede seguir operando, ¿verdad? Y seguiría operando a nombre de la persona que falleció hasta en tanto se da por terminado la actividad. Arrendamiento también es una actividad que puede continuar aun cuando haya fallecido la persona física, porque ahí qué es lo importante en el arrendamiento de bienes inmuebles, ¿qué es lo que vale o lo que es importante para ello? Pues el bien inmueble. Y el bien inmueble, exacto, ¿verdad? Entonces, obviamente no importa tanto quién, o sea, pues la persona física, el bien inmueble es el que importa. Y el bien inmueble, pues ahí está, ¿no? No se va, ¡ay, se murió y el bien inmueble desapareció! Pues no, o sea, habitualmente no. Sí, claro, pues sí, oye, es que se murió en un terremoto. No, bueno, ahí sí, pero es un caso como de excepción. Estamos hablando de un caso normal, ¿no? De una persona física que fallece bajo condiciones normales, una enfermedad o un accidente o algo, ¿verdad? Y obviamente, pues el bien inmueble ahí está, entonces se sigue rentando y se sigue rentando a nombre de la persona física que falleció. Hasta en tanto, ¿verdad? De hecho aquí dice, ¿no? Hasta que se dé la liquidación de la sucesión. Ya dando por terminada la sucesión, y la liquidación de la sucesión solamente se puede hacer ante un notario público. ¿Eh? O sea, no es así como, yo digo que ya se acabó la sucesión y dices, pues tú lo dices, pero no. Tiene que haber un acta formal ante un notario público de que ya se dio por terminada la sucesión y en ese momento se da por concluido el proceso sucesorio. ¿De acuerdo? Es cuando ya se realizaron todas las operaciones necesarias para efectos del procedimiento de sucesión. ¿Cuánto puede durar una sucesión? Bueno, pues depende mucho de los acuerdos de los herederos o legatarios. Entonces, eso es la situación. Si hay un acuerdo, pues puede ser rápida, pero si no hay acuerdo, pues se puede llevar. Nosotros hemos tenido sucesiones que se han llevado hasta 15 años en poderse llevar porque no se ponían de acuerdo los herederos o legatarios en cuanto a la distribución de los bienes objeto de la sucesión. Entonces, pues de eso depende, ¿verdad? Y entonces para el pago de impuestos, jóvenes, pues se hace definitivo, un solo pago lo hace el representante legal, que les digo, casi siempre es el mismo que el albacea. Ese hace los pagos definitivos, salvo que los herederos y legatarios opten por acumular los ingresos. Ahora, ¿quién es el representante legal? Lo normal es que el representante legal sea un miembro de la familia, ¿verdad? De la persona que falleció. Habitualmente se hace por acuerdo de los miembros de la familia. Y lo habitual, digo, por ejemplo, si muere el papá, pues lo normal es que la mamá que siempre sea la representante legal, digamos, lo normal. Entonces, pues ahí no hay mucho problema. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo los herederos y legatarios? Pues el juez nombra un representante legal, que obviamente es el que se va a encargar de la sucesión, ¿de acuerdo? Entonces, pues es mejor que haya un acuerdo de los en este caso de los deudos de la persona fallecida. Eso es lo mejor.
Entonces, se puede optar por el pago definitivo o acumular. En ocasiones puede ser interesante acumular porque obviamente, pues, si fueran muchos hijos, pues se divide el ingreso y obviamente ya hemos visto aquí que no es lo mismo aplicar un ISR a 100,000 pesos de ingreso que aplicar un ISR a 20,000 pesos de ingreso, porque eran 5 herederos. Seguramente será menor, ¿verdad? Cuando aplicas el ISR a 20,000, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe, es menor. Ah, muy bien, muy bien. Entonces sí, pues como es menor, pues puede ser que te dé un saldo a favor. Ahora, el problema no en ocasiones es que si es un problema, ¿verdad?, de carácter general, porque presentas la solicitud de devolución y de aquí a que te devuelven, porque si una devolución normal, donde llevas tus papeles a tu nombre y todo, pues te la hacen de todos. Imagínate una en la que llevas todos los papeles y están a nombre de un tercero, que es el representante legal. Seguramente vas a tener cierto problema. Pero pues se puede hacer, ¿no? Entonces, ahí determinaría la parte proporcional y bueno, si fueran 5 herederos y tuvieras ingresos por 100,000 mensuales, pues te corresponderían 20,000 de ingresos mensuales, ¿de acuerdo? Y seguramente tendrías un saldo a favor. Habría que determinar de cuánto es el saldo a favor para efectos de prácticos. Lo normal en la práctica es que digas, ya, pues ya lo pagado, y ahí se queda ya todo. O sea, porque es mucho problema en realidad, porque ya saben ustedes que las devoluciones, pues sí, es un lío. Y bajo un esquema normal es complicado, pues imagínate, bajo un esquema en el cual las declaraciones ni siquiera están a tu nombre, pues todavía se vuelve más complicado el obtener las devoluciones. Pero, pues si alguien se quiere tirar por ese lado, pues la ley lo prevé, o sea, sí está previsto que efectivamente, pues es permisible, ¿verdad? Que se dé este hecho y que se permita pues, aplicar la parte proporcional. ¿Vale? Pues son los dos métodos de pago para efectos de la liquidación de la sucesión de una persona física. Muy bien, vamos a comenzar con el artículo 93. Bueno, no sé si tengan dudas con el artículo 92, chicos. ¿No? Teníamos 3 conceptos, ¿no? Copropiedad, sociedad conyugal y sucesión. Vámonos pues al 93. Los ingresos, sí, dígame, compañera, órdenes. Es que se me estaba trabando y no escuché cuáles eran las dos formas de liquidar la sucesión. La liquidación de la sucesión es la forma normal de liquidar la sucesión. Ya, digamos, cuando se liquida la sucesión es que tú optes por acumular el ingreso que se hizo y se tomaría la parte proporcional del impuesto o bien decir ya son pagos definitivos, ya te olvidas, ya no vuelves ya no es necesario hacer nada, ya se hicieron las declaraciones a nombre del representante legal y él pagó de manera general. Tú decides, ¿verdad? Ya decíamos, o sea, si fueran 5 herederos y obviamente la herencia fuera por 100,000 mensuales, pues tocarían 20,000. Entonces tú puedes decir, no, pues yo voy a acumular los 20,000 y hago mis cálculos para determinar si hay diferencias y me conviene pedir devolución. Esa es una opción. De hecho, habitualmente la más conveniente. El problema es que luego las devoluciones son muy complicadas en este aspecto, ¿de acuerdo? Porque los pagos, en muchos casos, pues no están a nombre de la persona, están a nombre del representante legal y hay que hacer muchas aclaraciones. Pero se puede solicitar, por supuesto. Y te puede regresar hasta 5 años para hacer esta opción de acumular los ingresos, ¿verdad? De acumular los ingresos. Entonces, pues ahí está la opción. Tú escoges la que es más conveniente, si la de pago definitivo o acumular la parte proporcional de tus ingresos. ¿Sí? Gracias, profe. Muy bien, con mucho gusto. ¿Bien, alguna otra duda, chicos? ¿Todo bien, chicos? De momento no, profe. Muy bien. Vámonos pues al artículo 93, si les parece. Vamos a ver los ingresos exentos por sueldos. De hecho, por ejemplo, pues si ustedes vieron en la tarea de esta semana, ya metimos algunos exentos, ¿verdad? Ya metimos exentos por concepto de aguinaldo, que eran 30 días, por prima vacacional, que eran 15 días, y por PTU, que eran 15 días.
Pero pues vamos a ver que hay muchos más exentos. Obviamente los exentos los vamos a ir viendo conforme vayamos viendo cada capítulo. Ahorita vamos a ver los exentos que corresponden al apartado de sueldos, que son las primeras 16 fracciones. Ya las demás las iremos viendo. Cuando lleguemos a actividad empresarial, vamos a ver sus exentos. Cuando veamos arrendamiento, veremos los exentos. Cuando lleguemos a intereses, veremos los exentos. Entonces, en cada concepto iremos recorriendo la parte de los ingresos exentos. Entonces, ahorita como vamos a ver los de sueldos, pues solamente veremos esta parte de sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y subrayo lo de no se pagará el impuesto, ¿verdad? ¿Sí? Porque la Constitución, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe la exención de impuestos. Está prohibida por la ley, ¿vale? Y obviamente, pues, como está prohibida por la ley, pues no encontrarás el concepto de ingresos exentos en la ley. Entonces le ponen, no está exento, simplemente no se paga el impuesto. Y dices, pues obviamente nadie va a protestar, va a decir, no, yo quiero pagar, entonces a mí aplíquenme pago. Pues no creo, ¿no? O sea, la verdad es que no. ¿Ya? Entonces, pues todo esto hay que tomarlo en cuenta para los efectos prácticos, ¿verdad? Entonces, primer concepto, exención por horas extras, días festivos y días de descanso. Este tema, de hecho, lo vamos a tocar esta semana. No te lo voy a explicar así general, pero en la semana que viene vamos a ver el concepto de horas extras, días festivos, días de descanso y primas dominicales. Ya vamos a comenzar a ver esos temas, más otra serie de conceptos adicionales a la nómina, ¿de acuerdo? Bueno, pues las prestaciones distintas del salario que perciban los trabajadores del salario mínimo, ¿sí? Para una variedad de geográficas calculadas sobre dicho salario cuando no excedan de los mínimos de la legislación laboral. Entonces, pues si tú tienes percepciones de salario mínimo, pues de todas las prestaciones establecidas por la ley, pues están exentas de impuestos siempre que no excedan los mínimos legales. Así como las remuneraciones por tiempo extraordinario, o sea, horas extras, o las prestaciones que se realicen en días de descanso sin disfrutar otro en sustitución, hasta los límites establecidos por la legislación laboral que dichas percepciones de los trabajadores. Tratándose de los trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios en los días de descanso sin disfrutar otro en sustitución que no excedan del límite previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana, ¿verdad? Entonces, esta es la exención, ¿verdad? Se considera, pues, en este apartado el supuesto, ¿verdad? Recuerda, las horas extras pueden ser sencillas, dobles o triples, ¿sí? Sencillas, pues es cuando hay un riesgo inherente para la empresa y te tienes que quedar a trabajar tiempo extraordinario. O sea, por ejemplo, imagínate el caso. Trabajas en una empresa donde hay una caldera y la caldera se está calentando y tú trabajas en el área de mantenimiento, pues te tienes que quedar hasta que se enfríe la caldera, ¿no? Porque obviamente pues, hay riesgo para el establecimiento, porque puede explotar, por supuesto. Y entonces, pues esas se pueden considerar que son horas extras que pudieran ser sencillas, ¿vale? Es raro que se paguen horas extras sencillas, pero pues digamos, ese es un caso en el cual pudiera haber. Horas extras dobles, pues cuando te quedas después de la hora de trabajo, ¿verdad? Y obviamente siempre que no excedan de 9 horas en una semana, ¿vale? Entonces, esas son dobles. Y cuando exceden de 9 horas en una semana, pues entonces se convierten en triples, ¿verdad? Las únicas que pueden tener exención son las horas sencillas o dobles, aunque aquí pues todas las vamos a manejar. Aquí las vamos a manejar, ¿verdad? Por el hecho de solo la cuestión legal correspondiente por cada uno de los, de los casos, ¿verdad? Entonces, el 50% lo vamos a manejar y vamos a manejar el 5 UMAS como límite máximo para efectos del cálculo. Lo veremos en esta semana, entonces pues no voy a detenerme mucho porque lo veremos de manera práctica y de manera muy completa sobre este tema, ¿sí? Entonces creo que no tiene sentido que perdamos tiempo en un tema que vamos a tratar de manera muy amplia toda la semana, en un asunto que pues seguramente pues entenderemos de una manera
pues un poquito más amplia, ¿verdad? Entonces, pues, pero por lo pronto consideren esto, ¿verdad? Que en el caso de que el hecho de este apartado, pues, es que se exenta el 50% del concepto o 5 UMAS, ¿verdad? Lo que resultare menor, ¿ya? Y si fueran horas extras triples, pues ahí todas tienen que ser grabadas, ¿verdad? Entonces es una cuestión importante para los efectos prácticos, ¿de acuerdo? Dice, por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago de impuestos a que se refiere esta fracción, se pagará el impuesto en los términos de este título, ¿verdad? Los términos de este título. Muy rápido. Vamos a la fracción 3. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo y enfermedades profesionales que se consideran de acuerdo con las leyes o contratos colectivos de trabajo o por contratos ley, ¿verdad? O por contratos ley. Entonces, pues, a decir, pero las indemnizaciones, obviamente las indemnizaciones de riesgos de trabajo, pues son cuando las paga el patrón y es cuando estarían exentas. Pensemos, por ejemplo, un supuesto caso, ¿verdad? Porque luego ustedes son bien listos y saben cuántos días tenemos para dar de alta a un trabajador. ¿Se acuerdan? Ustedes acaban de llevar seguridad social, recuerdo, ¿no? ¿Son 5, profe? 5 días, así es. 5 días hábiles, de hecho. Entonces, pues, luego ustedes como que leen las cosas y las leen así muy literales. Pues no está bien el asunto, ¿verdad? Tiene 5 días, es correcto. Está correcta la apreciación, ¿verdad? Está muy bien. Sí tiene 5 días hábiles para dar de alta a un trabajador. Entonces, hoy comienza, bueno, el lunes comienza un trabajador, el lunes pasado comienza el trabajador a laborar. ¿Puede ser? La primera comienza, ya lo contratamos y todo, va a trabajar y hay mucha alegría. Sin igual, yo como soy un cumplidor, digo, pues tengo hasta el viernes para darlo de alta, o sea, hasta el día de hoy. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien el asunto? Sí. Sí, ¿verdad? Estamos bien, en orden. Pero resulta, ¿verdad? Que el miércoles va el trabajador a su trabajo, ¿verdad? Y se sube al camión. Ya ven que son re amables, ¿no? Bueno, ustedes ya a lo mejor ya no, ahorita acá no salen tanto, pues ya no se han dado cuenta, pero antes que salían, verán que eran muy amables los de los camiones, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente el del camión, pues te estás subiendo o te estás bajando y arranca. Y obviamente te caes y te fracturas la rodilla. ¿Puede pasar eso en la vida real? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Tristemente puede pasar. Entonces, dices, oye, ¿cómo pudo pasar esto? Sí, o sea, se cayó el trabajador el miércoles. Entró a trabajar el lunes, se cayó el miércoles, ¿verdad? Y obviamente el trabajador pues va al seguro social. ¿La tenías dado de alta tú que eres un cumplidor? ¿Sí o no? Tú que te encanta cumplir la ley. No, Alta profe. sí o alta no. No, ¿verdad? No lo tenías dado de alta. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué escándalo! ¿Verdad? Entonces no lo habías dado de alta. Muy bien, ¿verdad? Y entonces te habla el trabajador, oiga, fíjese que me caí del camión, ¿qué hago? Y le dices, chala, pues no lo había dado de alta. Ahora, tú puedes decir, ahorita lo doy de alta de inmediato. No, ya no procede el señor la respuesta. Porque obviamente los del Seguro Social inmediatamente van a preguntar, oiga, ¿cuál fue el accidente? No, pues a las 8 de la mañana. Y resulta que tú lo das de alta a las 10 de la mañana. Y además, no sé, los que han hecho altas en el Seguro Social se dan cuenta que las altas proceden hasta cuándo, chicos. Los que han hecho alguna alta seguramente se han dado cuenta, ¿no? ¿O hasta cuándo se las Un día valida? después, profe. Un día después, ¿verdad? Al día siguiente. Entonces, tú aunque oye, ahorita a las 8:05 la hago, porque el accidente fue a las 8, te habló de inmediato y dice, ya la hice. Y dices, no, pues ya no, ¿verdad? Ya no procede, jóvenes. O sea, estuviste mal en el asunto. Y dices, oye, pero es que la ley, sí, la ley está muy bien, pero la ley también dice, ¿verdad? Que cuando pasa un accidente, pues obviamente se considera que para efectos de esto, pues el responsable es el patrón y tiene que pagar por el riesgo de trabajo. Entonces le tiene que pagar al trabajador por esta cuestión del riesgo de trabajo. Entonces, tener mucho cuidado con esta cuestión porque parece muy bonito el decir, sí, no, yo luego, ¿verdad? Yo luego me pongo a hacer las altas. Lo recomendable es que cuando tengas ya una alta, mejor dala de alta de una vez. No te esperes, o sea, ¿qué mal te va a hacer hacerla de una vez? No te va a pasar nada, ¿verdad?
Y obviamente, pues aquí sí hay un riesgo importante porque recuerden que en el caso de riesgos de trabajo, el patrón es responsable desde el primer momento, porque aquí lo puse el miércoles, pero pudo haber sido el mismo lunes que se haya accidentado, ¿verdad? Y obviamente, pues al haber estado ya contratado, pues ya tenía derecho a que le pagaras la cuestión del seguro social. Entonces, tener mucho cuidado y mejor no esperarte, ¿verdad? ¿Sí? No esperarte a que pase algo, ¿verdad? Y obviamente, pues ya tengas, en este caso, pues una cuestión de pagar un crédito fiscal, ¿sí? Por esta cuestión de haber dejado hasta un momento ya inadecuado, ¿verdad? El hecho de haber realizado esta cuestión de haber dejado el alta, ¿no? Y bueno, te platico otra experiencia que me tocó por ahí en la práctica profesional, ¿verdad? En este mismo aspecto de riesgos de trabajo, ¿sí? Era una cuestión agropecuaria, ¿sí? Y entonces el patrón contrata a una persona física intermediaria para que le recogiera la cosecha. ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí. ¿Suena lógico? Sí, ¿verdad? Se contrata una persona física y esta a su vez contrata más personas físicas y todos van y recogen la cosecha. Muy bien. Entonces están muy felices ahí recogiendo la cosecha, echando el maíz al tractor y toda la cosa, ¿verdad? Y ahí van a dejar el maíz al granero, ¿verdad? Y tómala que van circulando con mucha alegría, ¿verdad? Y en el campo ya ven que luego los hoyos están a flor de piel y entonces encuentran un pequeño hoyo ahí y ¡pum! Salta el tractor y se cae un trabajador que iba arriba del tractor. Y ¡pum! Vale. Se fractura la columna y queda inválido. ¿Puede pasar o no puede pasar? Sí, profe. Pues de hecho pasó. Entonces, tristemente, ¿verdad? Tristemente. Entonces el trabajador pues ya quedó inválido, ¿verdad? De manera definitiva, ¿sí? Ya de manera vitalicia. Y entonces el patrón, muy alegremente, me dice, le llega una demanda de la Junta de Conciliación y Arbitraje, era un negocio de por allá de Lagos de Moreno, no era de aquí de Aguascalientes. Y entonces va conmigo y me dice, oye, fíjate que me llegó esta demanda, pero pues yo ni siquiera es mi trabajador. Ese lo había contratado una persona que yo contraté para que me recogiera la cosecha. Yo no tengo ninguna obligación, ¿verdad? Y le dije, ¿dónde fue el accidente? Dijo, no, pues sí fue ahí en mi rancho. Y dije, sí. Dije, no, pues ya bailó Berta, ¿sí? Y entonces, obviamente, pues de manera muy triste, ¿sí? Se dio la figura del intermediario laboral en el cual pues el responsable pues es el dueño de los bienes. ¿Y quién era el dueño, en este caso de la propiedad? Pues era este señor. Y entonces pues desafortunadamente pues se va a conciliación. El señor de conciliación pide 500,000 pesos. Fue hace como unos 20 años, no creo que fue ahora. Fue como 20 años que pasó este hecho. O menos, no me acuerdo, pero, o menos como 30, no, como 20 años. Entonces, pues obviamente, ¿verdad? Ya nos llega la junta y me le digo, sí tiene responsabilidad. Digo, ¿sabes qué? Era un empresario importante y el rancho será como una hobby que tenía este señor. Digo, llévese una lanita y llévesela en dinero. Y preferentemente en billetes de a 20 para que se vean más. Y sí me hizo caso, sí, un montón de billetes ahí, una mochilona ahí llena de billetes. Mucha alegría sin igual, ¿no? ¿Eh? Y entonces llegamos al acuerdo de conciliación y dice el trabajador mandó a su abogado, porque pues obviamente, de hecho todavía estaba en el hospital en ese momento, y mandó a un abogado, pues para hacer la solicitud para efectos de este acuerdo, ¿no? Y ya, pues nos piden 500,000 pesos. Entonces entramos a conciliación y le decimos al abogado, mire, le ofrecemos 100,000 pesos y aquí están y sacamos la paca de billetes y se la enseñamos y, así sobre la mesa, ¿no? Los miles de billetes de a 20 pesos. Y entonces, pues era un montón de dinero, ¿no? Y entonces ya lo vio y dijo, ay, híjole. Y dijo, órale. Y firmó el acuerdo. Entonces llegamos a un acuerdo por 100,000 pesos de un acuerdo que era de 500,000. ¿Cómo era una lana? No crean que 100,000 pesos era poquito dinero, ¿no? Y además, el trabajador, además de los 500,000 pesos, pedía una silla de ruedas, o sea, que le compráramos una silla de ruedas y le dijimos, mira, ya olvídate de la silla de ruedas, ahí del dinero que está ahí, agarra para comprar la silla de ruedas y ya sácate. Y
llegamos a ese acuerdo, se firmó el acuerdo correspondiente con el trabajador y dimos por terminado el proceso legal. ¿Sí? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Qué opinan ustedes? Pues bien para el señor del rancho, pero mal para el que se quedó inválido. Sí, no estuvo adecuado. De hecho, el señor del rancho, ya lo puedo decir porque ya pasaron muchos años, el señor del rancho, el señor el trabajador, pues todavía pudo haber ido, o sea, porque esa era la parte laboral, o sea, donde llegamos a un acuerdo en la parte laboral. Sin embargo, él todavía puede haber ido al Seguro Social a decir, oiga, pues sí, pero falta la parte de la pensión, ¿verdad? Sí, porque recuerden que una cosa es lo laboral, porque aquí, como claro, no estaba dado de alta en el Seguro Social, pues teníamos que pagarle la incapacidad por el riesgo de trabajo. Y obviamente, pues después el trabajador podía haber ido al Seguro Social a pedir la pensión. No lo hizo, pero pudo haberlo hecho. Si hubiera estado asesorado por mí, se hubiera ido. Pero como no estaba asesorado por mí, pues se fregó y ya, pues ni modo, se quedó con sus 100,000. Que digamos, realmente esta persona, pues digo, quien le había contratado realmente no era mi jefe, era otra persona, ¿no? Y también lo demandó a él, pero ese pues no tenía, ese ni se presentó siquiera, ¿no? Y entonces, pues el que sí tenía, pues sí se presentó y sí le importaba el hecho. Entonces, tener cuidado con esta cuestión del intermediario laboral, que es una cuestión muy peligrosa para efectos fiscales, ¿de acuerdo? Y bueno, nada más los 100,000 como dato quedaban exentos de impuestos sobre la renta, ¿de acuerdo? Porque era una indemnización por riesgos de trabajo y era deducible para efectos fiscales, por supuesto, ¿vale? Bueno, fracción cuarta, las jubilaciones, no sé si tengan alguna duda de eso. ¿Ah? ¿Todo bien? Bueno, Todo bien, profe. muy bien. Las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, así como la pensión vitalicia u otra forma de retiro provenientes de la subcuenta de retiro de la ley del Seguro Social, ¿sí? de retiro, cesantía avanzada y vejez previstas por la ley del Seguro Social o por la ley de seguridad social de los trabajadores del Estado. En el caso de invalidez por incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 15 de UMAS, ¿verdad? Porque aquí dice salarios mínimos, pero recuerden que pues por la ley de la UMA pues se convierten en salarios mínimos. Hasta 15 salarios mínimos estarían exentas, además de la ley de la pensión universal. ¿Vale? La fracción 5 que tiene relación con esta, pues obviamente la leo de una vez para aplicar la exención. A los conceptos a que refiere la fracción anterior se deberán considerar la totalidad de pensiones y de los haberes de retiro pagados por los trabajadores a que se refiere la misma, independientemente de quién los pague. Sobre el excedente se pagará el impuesto sobre la renta. Entonces, obviamente, pues aquí para estos efectos, ¿verdad? ¿Sí? Tiene mensualmente son 40,957,92. Realmente es una cantidad, ¿no? En materia de pensiones para la exención. Porque, así porque 40,000, es que a las pensiones habitualmente se pagan mensualmente, ¿sí? Entonces, por eso multiplicamos 89,62, que es la UMA diaria, por 30,4 por 15, ¿verdad? Y eso nos da 40,866,72. Pues esta cantidad es la que estaría exenta en materia de jubilaciones y pensiones. Entonces, pues no hay muchos que ganen más de eso, la verdad. Quisiéramos que hubiera más, obviamente, pero la realidad es de que en México pues, no es muy común. Por cierto, si ustedes querían saber, el promedio sobre el cual se pagan las pensiones ronda el valor de unos 5,000 pesos sobre esto, ¿verdad? Entonces, es importante la consideración sobre esta parte, ¿verdad? En el hecho del valor. 15 UMAS están exentas, ¿de acuerdo? Yo, de hecho, algún tiempo tuve un cliente, ¿verdad? Que le hacía su declaración anual y trabajaba en un banco, en Banco Nacional de Obras y Servicios, que es un banco del gobierno federal, y recibía más o menos como unos 600,000 pesos de pensión. Entonces, sí pagaba impuestos, ¿verdad? Porque obviamente, pues imagínate, 600,000 entre 12, pues te da más o menos una pensión de 50,000. No pagaba mucho, obviamente, pero sí había que. Y eso era hace muchos años, entonces obviamente la extensión no era de 40,000, sino era una cantidad mucho menor, porque, pues claro, este es el valor actual de esa pensión. Ahorita debe estar recibiendo más o menos unos 800,000 de pensión esta persona que venía que yo le hiciera la declaración anual. Y si pagaba, pues algo de impuestos. Pero no hay muchos que estén en esas condiciones, o sea, que tengan ese valor, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay que considerar este hecho para los efectos de esta aplicación.
Sí, para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere esta fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de pensiones. Entonces ya lo habíamos señalado, ¿verdad? Se suman todas las pensiones. Es decir, ¿y qué tiene que ver que se sumen todas las pensiones? Bueno, ¿cuáles son los organismos que pueden otorgar pensiones fundamentalmente en México? ¿Se imaginan quién puede ser? ¿Las qué, profe? ¿Cuáles personas creen ustedes que puedan recibir pensiones? Los que ¿Qué tengan organismos, perdón, dan pensión? ¿qué organismo? Ujú. El seguro. El Seguro Social es uno, pero hay otro, ¿no? También. El de Seguridad Social, por supuesto. ¿El Afore? Bueno, digamos, pero ese es del Seguro Social, en general. Hay otro organismo muy grandotote, que es para el gobierno. El ISPEA. El ISPEA, pues, para el Estado, sí, pero digamos, hay uno más grande que es para el gobierno federal. ISSSTE. El ISSSTE, ¿verdad? Sí, se ubican ustedes al ISSSTE. Entonces, pues es para los funcionarios públicos, ¿verdad? En términos generales, a los que se les da este tratamiento especial en materia de pensiones. Inclusive, por ejemplo, yo tuve un trabajador hace algunos años, ¿verdad? Que ya tenía su pensión del ISSSTE, ¿eh? Y entonces le dije, oye, pues usted estuvo trabajando en unas empresas hace muchos años. Dijo, sí, cuando andaban los camiones, era chofer y me pagaban y no sé cuánto. Le dije, mire, pues lo puedo dar de alta aquí en mi despacho, era mi chofer. Y entonces, pues, obviamente, pues, ahí anduvo conmigo de chofer y de repente ya un buen día le dijeron, ya puede sacar su pensión del Seguro Social. Y entonces le dieron su doble pensión, o sea, tenía pensión por parte del ISSSTE, porque él era funcionario público, trabajaba en Reforma Agraria, y luego estuvo trabajando conmigo en la empresa, bueno, en el despacho, y además, pues, ya había trabajado en una empresa. Y entonces, por estos trabajos que tuvo, completó las semanas de cotización y obviamente, pues, ya le dieron su pensión del seguro. Y decía, ay, ¿qué tanto van a ser? Como 3,000 pesos. Digo, bueno, pues digo, ¿quién te regala 3,000 pesos? O ustedes dirían, ay, no, yo no quiero esos 3,000 pesos. ¿Ustedes qué harían? No, ¿Querrían o pues no de eso querrían? nada. Oye, pues regalado, ¿no? Caballo regalado, pues no le vas a ver ahí. Y al principio como que no quería, le digo, ay, si te le voy a hacer un favor. Y ya después dijo, oye, qué bueno que me diste de alta, dice, porque con eso completo apenas pues el mes, porque acuérdense que ellos les pagan cada mes. Entonces, pues sí, es un apoyo, ¿verdad? Le dieron la pensión mínima, pero aún así, digo, pues la pensión mínima, pues son 3,000 pesos, ¿verdad? Entonces, pues ya es una cantidad, pues, que se puede considerar pues razonable, ¿verdad? Para efectos prácticos. Entonces creo que pues vale la pena considerar estos montos sobre esta cuestión de la cuestión de las pensiones, ¿verdad? Entonces él recibe doble pensión. El detalle es que como tiene dos patrones, pues tiene que hacer anual. Entonces cada año nos vemos y ya me invita por ahí a comer y eso. Digo, no me paguen la declaración, pero pues no, invíteme a comer y nos vamos a comer. Ya platicamos y hablamos ahí de cosas de aquellos tiempos cuando viajábamos y demás. Entonces, pues ya, una alegría sin igual el hecho, ¿verdad? De tener doble pensión. Pues se puede, ¿verdad? Inclusive hay organismos privados que luego dan pensiones. Por ejemplo, la universidad. La universidad tiene un fondo de pensiones, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y algunos otros organismos públicos cuentan con fondos de pensiones y entonces, obviamente, pues ahí también puede haber la figura de la doble pensión. Por eso aquí en el segundo en la fracción 5 se señala que si tienes más de una pensión, pues se tiene que sumar todas las pensiones para efectos de la consideración de la exención, ¿de acuerdo? Entonces se suman todas las pensiones y todas juegan para efectos de la suma del dinero de las pensiones. Entonces creo que es importante esa consideración, ¿verdad? Para efectos de la ley, ¿verdad? Es una cuestión importante, ¿vale? Muy bien. 6. Los percibidos con motivo de reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Bueno, este concepto lo conocemos en la vida práctica como la previsión
social, ¿verdad? El reembolso de gastos médicos, reembolso de gastos médicos dentales hospitalarios. Vamos a la presentación más adelante. Bueno, este lo he visto yo en el caso de los bancos, el reembolso de gastos médicos. Me ha tocado verlo por ahí, porque resulta que los bancos, algunos pues tienen este apoyo, ¿verdad? En el cual pues se les da pues un adicional, un extra a estos casos, ¿verdad? Por ejemplo, los bancos, por ejemplo, Banamex, pues dice, en lugar sus trabajadores se enferman y no los mandan al Seguro Social, sino los mandan a Star Médica. Y obviamente en Star Médica, pues sacan la factura y ya nada más la firma el trabajador. Y obviamente se quedan con copia de su gafet de ahí del banco. Y con eso, pues los de Star Médica mandan al banco a cobrarle las facturas. Entonces, este es como un reembolso de gastos médicos. Digamos, no cumple como un reembolso, pero en general, pues ya no pagan ellos, ¿verdad? Los gastos médicos. Entonces, es una forma de apoyar a los trabajadores en este servicio. Obviamente, el concepto Profe. está exento. Sí, dígame. Por ejemplo, también aplica como en Nissan, que a las esposas de los trabajadores las mandan a otro, bueno, pueden como elegir, sí, dar a luz, no en el seguro, sino en otra institución privada o algo así. Sí, también se considera como un reembolso de gastos médicos, ¿verdad? O gastos hospitalarios. Entonces, pues ahí está otro ejemplo. No lo había yo pensado por ese lado, pero es un excelente ejemplo, ¿verdad? El considerar que estos tampoco causarían impuestos. Está exenta la operación de esto del reembolso correspondiente de los gastos médicos. Entonces, es una buena observación, un buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, por estos conceptos no se paga impuestos y ahí están figuras de cómo se da este reembolso. ¿Sí? La fracción 7 nos habla de la prestación de seguridad social que otorgan las instituciones públicas. ¿Qué prestaciones tenemos de seguridad social? Pues, por ejemplo, el pago de la incapacidad, ¿sí? El pago de la ayuda para gastos de matrimonio, el pago para la ayuda de gastos de funeral, todos estos conceptos que pagan las instituciones de seguridad social, pues obviamente pues estarían exentos del impuesto. Inclusive, ¿verdad? No sé si ustedes sepan, pero la Secretaría de Bienestar pues estaba otorgando un apoyo, no sé acuerdo si la Secretaría de Bienestar o el DIF estaban dando un apoyo para los fallecidos por COVID, ¿sí? Por COVID. Y entonces, por ejemplo, una compañera mía, una trabajadora de ahí del despacho, pues su mamá se murió de COVID. Pues muy triste, ay, qué barbaridad, lloramos y pues ya ni la vimos porque ya ven que te la entregan ahí las cenicitas y todo, y pues ya no sabes si son cenizas del que se murió o de un cenicero, pues no se sabe en realidad. Entonces, pues eventualmente ya fue muy triste. Y entonces, pues salió este apoyo que daban para efectos de la cuestión de los fallecidos por COVID y metió su solicitud y toma la que le dan su apoyo de ayuda para fallecimiento de COVID. Y dije, bueno, pues no, pues ya de todo ya se había muerto la persona, pues ya que se podía hacer, ¿verdad? Entonces, pues puedes solicitar tu ayuda para fallecimientos por COVID. Entonces, pues creo que es, pues, digamos, una cuestión de seguridad social, ¿verdad? Son 11,460 pesos lo que dan para la ayuda para fallecidos por COVID, ¿verdad? Pues algo es algo. Y bueno, una que a mí me gusta señalar aquí, pues la ayuda para gastos de matrimonio. Pues ya ven que ustedes ya andan ahí en muy malos pensamientos, ¿verdad? Y entonces andan pensando eso y cumplen los requisitos, pues pudiera ser que pudieran pedir la ayuda para gastos de matrimonio, que bueno, pues te dan un mes de salario mínimo, bueno, una UMA mensual, son como 2,500, dices, no, pues ya me alcanza para entrar al Cocobongo, ¿verdad? Pues si vas a Cancún, saben que ahí está el Cocobongo, pues ya tienes para la entrada del Cocobongo, con tu ayuda a gastos de matrimonio. Te digo, por ejemplo, una cosa en la que te la puedes gastar sin ninguna piedad. Entonces, pues ahí está una posibilidad para que te gastes esos 2,500 que te dan por ayuda de gastos de matrimonio, ¿verdad? Pues ahí está. Y además está exenta los pagos que hacen por todos estos conceptos. Bueno, fracción 8, ¿verdad? Los percibidos por subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores y sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales o deportivas y otras prestaciones de promoción social de la naturaleza análoga que se otorguen de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Y la previsión social a que se refiere la fracción anterior es la establecida en el artículo
Séptimo, es lo que dice la norma. Bueno, este sí es el concepto de previsión social, que ya me había adelantado, pero está aquí, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de los subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles y de actividades culturales o deportivas. Y otros de naturaleza análoga, entre, obviamente, pues, alguno muy importante que encontramos en la naturaleza análoga es el apoyo para la despensa. ¿Sí? La despensa, de hecho, está exenta, ¿verdad? Hasta por el monto equivalente, pues siempre que se otorgue en vales o sea en especie. La despensa, de hecho, es tiene una trivalencia, ¿no? Puede ser despensa en efectivo, que es grabada, despensa en vales, que tiene que ser a través de un monedero electrónico, ¿verdad? Y la despensa cuando es en especie. ¿La despensa en especie qué es? Ah, bueno, pues es que te dan tu canastita donde ya viene un kilo de arroz, un kilo de frijoles, un litro de aceite y todo eso, pues esa es la despensa en especie. Pues la en especie y en vales está exenta, ¿verdad? Siempre que sea en monedero electrónico, y la que sea en efectivo, pues es grabada, ¿verdad? Es una concepto de naturaleza análoga a la establecida por la ley. Lo vamos a ver esta semana también, la cuestión de la despensa, la previsión social es el último tema. Cuando llegamos a este tema de previsión social general, ya estaremos terminando pues este parcial, ¿verdad? Y estaremos ya muy cerquitas de hacer el primer examen parcial, ¿verdad? Es el último tema que vamos a ver, previsión social. Entonces, cuando excede los límites establecidos por la ley es cuando va a pasar este hecho, ¿verdad? Y obviamente, pues hay que considerar los hechos de la previsión social de acuerdo al artículo 7. Entonces, pues muy importante la cuestión de la despensa, ¿verdad? Que es uno de los conceptos importantes. Obviamente los apoyos para incapacidad, becas educacionales y guarderías, pues todo está exento, ¿verdad? Apoyo cultural y deportivo. 10. La entrega y aportaciones a rendimientos de la subcuenta de vivienda, de la cuenta individual de la ley del Seguro Social, de la subcuenta del Fondo de la Vivienda, de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, prevista en la ley del ISSSTE, a los trabajadores del Estado, de las Fuerzas Aéreas y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Aéreas, así como las casas de habitación proporcionadas a los trabajadores, inclusive por las empresas, cuando lo reúnan los requisitos de elegibilidad en los casos establecidos en el título. Bueno, pues aquí hay dos conceptos, ¿verdad? Una es cuando te entregan la subcuenta de vivienda. Cuando una persona física se jubila, hay dos formas de jubilación actualmente reconocidas. Me imagino que esas las vieron en Seguridad Social. Uno, la jubilación bajo el esquema de la ley de 1973 y dos, la jubilación bajo el esquema de la ley del año 2007. ¿Sí? Entonces, si te jubilas en los términos del artículo 73, tienes derecho a que el fondo de la vivienda se considere como un pago único y te lo van a entregar al momento de la jubilación. Entonces, si yo tengo, ahí en mi cuenta de vivienda, tengo como unos 400,000 pesos ahorrados, pues puedo pedir que me regresen esos 400,000 pesos al momento de que me jubile y me los van a entregar en una sola exhibición, ¿verdad? Y me dan ya mi dinero por esa cuestión de la vivienda, ¿de acuerdo? En caso de que sea durante la vida útil o la vida de trabajo, pues puedo solicitar un crédito para comprar una casa habitación. O sea, por ejemplo, esta casa donde estoy transmitiendo en este momento, pues yo la compré con mi crédito de Infonavit hace algunos cuantos abriles, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente, pues ya la pagué y toda la cosa. Y inclusive la ley del Infonavit dice que puedes solicitar un segundo crédito. Si quieres tener otra casa, mejor digo, oye, ya me divorcié y ahora me voy con otra casa. Ah, pues puedes pedir para otra casa, ¿de acuerdo? Y la segunda opción que te dan aquí es cuando se dan casas a los trabajadores. Por ejemplo, ¿qué te gusta? Nissan. Pues luego trae trabajadores, ¿verdad? Japoneses. Y obviamente, pues ellos les pagan las casas, ¿verdad? Si son de los altos ejecutivos, viven ahí en Pulgas Panda. Si son de los mandos medios, pues viven en las Américas, ¿verdad? No sé por qué tienen esa segregación, pero así son de segregacionistas los japoneses, ¿verdad? Y entonces a los funcionarios japoneses que traen desde allá, desde su país, pues les dan casas, habitación y obviamente pues yo supongo que las deducen, ¿verdad? Y entonces las rentan y esta renta pues se las proporcionan las casas a los trabajadores.
pues estas casas de trabajadores son deducibles en los términos de este apartado. Otro lugar donde se ve común que se den casas es en los ranchos, ¿sí? En el sector agropecuario. Porque imagínate, ¿verdad? Las vacas luego son muy especiales. O sea, por ejemplo, si tú te dedicas, por ejemplo, a producir leche, pues resulta que las vacas, pues, las tienes que ordeñar a las 4 de la mañana. Y entonces le dices al trabajador, oye, pues, vente a las 4 de la mañana a la empresa, y el trabajador te dice, ¿eh? Y te va a quedar viendo así con cara de, no la hagas, ¿verdad? O sea, no puede ser, no puede ser, diría el presidente. Y entonces, pues seguramente, pues no le va a caer muy bien irse a las 4 de la mañana, porque ¿dónde va a conseguir camión a las 4 de la mañana? Para irse al rancho, ¿no? Y entonces, pues dice, no, ¿sabes qué? Pues mira, aquí hay una casa en el rancho y aquí puedes vivir. Y obviamente, pues ya a las 4 de la mañana te levantas, vas y empiezas a ordeñar las vacas, porque pues pasa a las 7 de la mañana el de la leche. Entonces, pues obviamente ya deben estar las vacas listas y preparadas, ¿verdad? Entonces, pues esta es la cuestión y ahí se les proporciona casas habitación a muchos de los trabajadores que laboran en el sector agropecuario, ¿de acuerdo? Pues entonces esa ambivalencia existente, ¿verdad? Siguiente, la fracción 11, los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores, fondos de ahorro establecidos por las empresas a sus trabajadores cuando reúnan requisitos de elegibilidad del título 2 de la ley a que se refiere el presente título. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de cómo se determinaba cuáles eran los requisitos para el fondo de ahorro. Eso lo debieron de haber visto en personas morales, pero a lo mejor luego a veces no lo ven. ¿Se acuerdan de los requisitos? ¿Alguien se acuerda de los requisitos de las deducibilidad de las cajas de ahorro o fondos de ahorro? No. Pues si quieren lo repasamos porque creo que es un tema importante. Recuerden, estos requisitos son para la deducibilidad de los fondos de ahorro. Lo hacemos como lo hemos hecho en otros de los casos que ya hemos visto aquí en esta clase. Vemos una hojita en Excel, ¿no?, para ver los requisitos de los fondos de ahorro, ¿verdad? Hay varios requisitos que se deben de cubrir para que sean deducibles los fondos de ahorro que están establecidos en el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, que ustedes lo debieran de haber visto en personas morales, ¿vale? Primer requisito, ¿verdad? Que la aportación del patrón y del trabajador sea la misma, ¿sí? Que la aportación, ¿vale?, aportación de patrón y trabajador sea igual. Sea igual. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser el mismo porcentaje de patrón y trabajador. Entonces aquí, y no es como en el Seguro Social, porque si ustedes recuerdan, en el Seguro Social, si aportaba más el patrón, solo integraba la diferencia. Aquí no, tiene que ser la misma cantidad del patrón y del trabajador, mismo monto, ¿verdad? Si se decide, oye, pues vamos a hacer la aportación del 10%. 10% patrón, 10% trabajador, ¿de acuerdo? Debe ser la misma aportación. No puede decir el trabajador, oye, yo puedo aportar más, yo quisiera aportar. No, no se puede, ¿sí? Tiene que ser la misma aportación de patrón y trabajador para que sea deducible, ¿vale? Bien, que el monto aportado, ¿sí? El monto aportado no exceda de 1.3 UMAS anuales. Un requisito, es una limitante para efectos de la deducibilidad de este concepto. Entonces no debe de exceder de 1.3 UMAS anuales el límite sobre las aportaciones correspondientes. Si alguien quiere saber cuál es el monto, ¿verdad? Pues aquí lo tenemos, porque de hecho en las tablas viene la UMA anual, entonces la multiplicamos por 1.3 veces, ¿verdad? Entonces serían 32.693.40 por 1.3. ¿Vale? Valor actual, obviamente. Serían 42.501.40, el monto aportado anual. Que el porcentaje de aportación, ¿sí? El porcentaje de aportación no exceda del 13%. ¿Vale? 13% es el límite para la aportación. Entonces aquí no puede exceder el valor
del 13%, ¿sale? Tengan cuidado porque luego nosotros no somos los que hacemos las negociaciones con los contratos colectivos. Estamos hablando de empresas ya grandes, ¿no? Y entonces, pues las negociaciones las hacen los sindicatos y obviamente a abogados del patrón, y luego es muy triste porque luego a estos les vale el chetos la deducción y dicen, vamos a poner el 13.1%. Bueno, pues resulta que ese ahorro ya no es deducible, ¿sí? Porque se pasa del 13% y también tiene que ser grabado para efectos prácticos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? No se puede exceder el valor de el 13%, ¿verdad? Que se destinen a préstamos, ¿sí? El destino debe ser para préstamos, trabajadores, y el remanente se deposita en valores del gobierno federal. En valores del gobierno federal. Llámese, por ejemplo, ¿qué te gusta? Los CETES, por ejemplo, o valores de renta fija. No puedes ponerlo en renta variable. ¿Sí? ¿Perdón? Que se retiren solo una vez. Solo una vez. O por liquidación del trabajador. ¿Sí? Solo una vez la puedes retirar. Una vez al año. Pero es una vez al año. En el Seguro Social, de hecho, dice que se puede retirar 2 veces al año. Pero recuerden que pues estamos hablando de ISR y ISR pone sus propias reglas para los efectos de la aplicación, ¿verdad? Pues en términos generales, digamos que se debe de ser las fundamentales para los efectos de este apartado, la consideración y el hecho, ¿verdad? Muy importante que sea la misma proporción de trabajadores y patrones, que no sea de 1.3 sumas anuales y el 13%. Las únicas que vamos a revisar nosotros para efectos de nuestros casos son estas dos. Esta vamos a considerar que sí está correcta, ¿vale? Y que lo demás que sí se utilice, que sí se depositan y todo, y que solo se retiran una vez, pues vamos a darlas por hecho, ¿sí? Pero si, por ejemplo, un ejercicio dijera que tiene el 13.5% de fondo de ahorro, pues ya se fregó, porque no es deducible y tiene que ser ingreso gravable para efectos prácticos. ¿De acuerdo? Pues estos son los requisitos para la deducibilidad del fondo de ahorro. Requisitos para la deducibilidad del fondo de ahorro. Que vienen personas morales, ¿no? Pero pues, ya sé que los de personas morales, estas cosas no sé por qué no les importan. Pero para nosotros sí son importantes, ¿vale? Entonces, por eso las vemos aquí, ¿sí? Aquí las repasamos y recordamos. ¿Se acordaban de esto, chicos? ¿O no lo vieron, Morales? No. No me acuerdo. Profe, ¿en qué fracción venía? Bueno, ¿de qué fracción era parte esto? Viene, creo que en el 37 del reglamento, dice. En el reglamento. ¿Sí? ¿Quién les digo cuál es? Porque pues para que vean. Y tengo el reglamento. Perdón, es el 49. 49 de reglamento. 49 y 50, ¿verdad? Porque vienen los dos. ¿Vale? Pues esto es lo que dice. Plan establezca que él pueda retirarse la aportación de que se trate únicamente al término de la relación de trabajo o una vez por año. Que el fondo se destine a otorgar préstamos a trabajadores
y el remanente se determine al gobierno federal, o títulos valor que se coloquen en el gran público inversionista, valores que determine de renta fija el SAT. Préstamos otorgados que sean con garantía a las aportaciones al fondo, y dichos préstamos no excedan del monto que el trabajador tenga en el fondo. Siempre que sean otorgados una vez al año. Cuando se otorgue más de un préstamo al año, las aportaciones que se efectúan al fundador serán de ahorro, serán deducibles siempre que el último préstamo que se hubiera otorgado a los trabajadores se haya pagado en su totalidad. Listo. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bien, Muchas gracias. ¿alguna duda adicional, chicos? Esto viene en el 47, ¿verdad? ¿47? Se me olvidó. Una duda, profe. Sí. Perdón, 49. Dígame. A sus órdenes. No, creo que ninguna. ¿No? ¿Ninguna? Ah, bueno, perfecto. Muy bien, pues si les parece, jóvenes, pues hasta aquí les vamos a dejar por el día de hoy, ¿verdad? No sé si tengan dudas, preguntas o aclaraciones adicionales a las que ya hemos platicado. ¿No? Muy bien, pues si les parece, Profe. entonces,